buenas noches. Estamos aquí en una nueva edición de Simple y Claro, programa número 2. Muy contento de volverlos a acompañar, trayendo, como decíamos en el primer programa, los temas que tengan que ver con el índole económico, tanto en lo micro como en lo macroeconómico. Rompimos el hielo en nuestro primer programa, hemos cometido algunos errores, bueno, tratamos de hacerlo lo que salga lo más bien posible, así que entiendan nuestro esfuerzo y obviamente que cuando cometamos cualquier error vamos a tratar de corregirlo rápidamente. Queremos agradecer la cantidad de mensajes, agradecimiento, acompañamiento que hemos recibido vía Facebook por nuestro primer programa. A todos aquellos me he encargado personalmente de responder, pero igualmente si me faltó alguno, les hago llegar mis sinceros agradecimientos y por este acompañamiento en nuestra nueva etapa de este programa que es Simple y Claro. Sinceramente, es un esfuerzo muy grande que hacemos para que esto pueda llegar a sus hogares y me he encontrado en este transcurso de esta semana pasada con muchísima gente que sinceramente en algunos casos no me conocía, que me ha parado en la calle y que me han dado temas para que podamos ir incorporando periódicamente a este esquema de programa para que ustedes puedan tener toda la información con respecto a lo que va sucediendo, como decíamos recién, con los temas económicos. Así que para todos, muchísimas gracias. Como nosotros sabemos, con las redes sociales nos podemos comunicar en Twitter, @simpleyclaro1, que es nuestra vía de comunicación, y por mail a simpleyclaroushuaia@hotmail.com. Por el momento son nuestras vías de comunicación, ahí pueden hacer cualquier tipo de pregunta, trataremos de evacuar cualquier duda que surja y también, que esto es el objetivo principal del programa, cualquier tema que a usted le sea de interés, cualquier duda que ustedes tengan con respecto a esto que pasa a diario, ¿no? En lo que tenga que ver, como decíamos, en la toma de algún crédito, en poder saber un resumen de una tarjeta de crédito, lo puedan hacer fácilmente por estas vías de comunicación y nosotros vamos a tratar en programas sucesivos de ir evacuando todos estos tipos de dudas. Voy a hacer una corrección en el cual, en el tema del programa anterior, cuando hablamos de las estafas con los mensajes de texto, las denuncias hay que hacerlas en la Fiscalía Provincial, no en la Fiscalía de Estado, pues yo varias veces reiteré Fiscalía de Estado, y no es ese el ámbito, sino que es en la Justicia Provincial o en la Justicia Federal, donde uno tiene que hacer cualquier tipo de denuncia en las Fiscalías de la Justicia Provincial. Así que valga la aclaración para este tema. Otro de los temas que vamos a ir llevando adelante también en el transcurso de los distintos programas son los créditos personales. Sorprendentemente, día a día se están tirando tasas de interés que en algunos casos me sorprendieron a mí y estoy seguro que a ustedes en su casa les va a sorprender muchísimo. Y aquellas personas que en algún momento quieran tomar un crédito, tengan en cuenta que cuando van a tomar un crédito, no se fijen solamente en la cuota que tienen que pagar. Lean muy bien cuál es la tasa de interés, como decíamos siempre y como aclarábamos en la radio, por ejemplo, cuál es el costo financiero total. Esas tres siglas, CFT, son muy importantes a la hora de tomar una decisión, de tomar un crédito, porque es lo que usted va a terminar pagando por ese crédito que usted tome. Así que bueno, téngalo en cuenta porque es un tema bastante delicado. Para hoy, la inflación. Y seguramente muchos piensen que es un tema que ya está bastante rastrillado. Sí, lo escuchamos a diario, lo vemos en todos los medios de comunicación, pero aquí en este programa de Simple y Claro de hoy, lo que nosotros queremos traer hacia ustedes es que lo puedan entender en forma clara cuál es la inflación. Y para esto, para poder entender cómo se lleva adelante la inflación en nuestro país y qué es la inflación en términos prácticos, que es lo que realmente nos interesa que ustedes puedan conocer, vamos a ver algunos cuadros que nos van a ir indicando cómo son los procesos inflacionarios. Vamos a ver algunas encuestas donde hemos, con la colaboración de UNO Producciones, hemos consultado a la gente en la calle. Vuelvo a reiterar, se van a sorprender también con las respuestas que vamos a ir encontrando en nuestros ciudadanos, algunos que tienen un acabado conocimiento de la inflación, otros que tienen un conocimiento global, y algunas sorpresas en esta encuesta que también hacen parte de nuestro programa para que no sea muy monótono, tampoco muy estructurado, sino que usted también pueda recibir una información
y que no se sienta castigado, ¿no? Porque son temas realmente bastante delicados y que nos preocupan, como decíamos, a todos nosotros. Así que para hoy, tema inflación, un tema que vamos a desarrollar en este primer bloque que viene y que seguramente les interese conocer en términos prácticos, como decíamos recién, cuáles son los procesos inflacionarios. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Bueno, y ya de lleno, en este primer bloque de nuestro programa de Simple y Claro, ¿qué es la inflación? Escuchamos mucho que la inflación sube, que la inflación baja, que el INDEC nos miente. ¿Sabemos concretamente qué es la inflación? Para primero tener una opinión de nuestro público en general y entender esta complejidad de cómo se desarrolla la inflación en la Argentina, vamos a ir a una breve encuesta donde vamos a tener la opinión de usted, que seguramente se va a ver en nuestras pantallas, o de cualquier ciudadano que hoy comparte espacio en nuestra provincia, para saber concretamente cuál es su pensamiento con respecto a la inflación, y luego volvemos aquí en el estudio a ver si lo podemos desarrollar y lo podemos explicar en una forma clara. Vamos a la encuesta, así podemos escuchar a nuestros ciudadanos qué opinan de la inflación. La inflación es la devaluación que tiene nuestro peso, nuestra moneda, en su valor adquisitivo. A cuanto mayor dinero circulante hay, menor valor adquisitivo tiene nuestra moneda. ¿Qué es la inflación? El aumento de los precios. ¿Y cómo ve el aumento de precios en estos últimos meses? Siempre hay inflación, así que ya está uno acostumbrado. Señora, ¿sabe lo que es la inflación? Sí, lo sé. ¿Qué es? Y la inflación es que, digamos, van subiendo cada vez más las cosas y menos, nosotros recibimos cada vez menos, se nos hace más difícil pagar la cuenta. Yo que soy sola con mi hija, la estoy padeciendo cada vez más. Pero acá los precios ya se fueron por las nubes. Yo te digo, somos dos, comemos una vez al día y así raspando por los sueldos que tenemos del Estado encima, de gobierno, ¿no? Que son muy bajos los sueldos, muy bajos, que no da para, digamos, la canasta familiar, para nada, para nada. Ahora viene el aumento del agua, del taxi y no sé qué va a pasar. ¿Qué es la inflación? Los precios muy altos. Sí, la verdad es que está complicado. Estamos pasando un momento difícil y creo que van a tener que hacer muchas cosas para poder pararla, porque ya arrancó y con esta situación económica que tenemos creo que va a ser muy difícil para todos. Lo ves con ir al supermercado, solamente te das cuenta, o sea, es un reloj, es un referente de lo que está pasando. Es algo que nos atañe a todos y nos está perjudicando a todos. ¿Hay mucha inflación estos últimos meses? Y sí, más o menos. No tanta, pero se nota. ¿Sabe lo que es la inflación? Infracción sí sé, inflación no. ¿Sabe lo que es inflación? Bueno, gracias. Y supuestamente toda la suba de precios que hay, combustible, los pasajes, la mercadería. ¿Vio inflación estos últimos meses? Sí, totalmente, en todo. Yo que voy siempre al mercado cada semana, noto los precios, los pasajes que averigüé cuánto salían para viajar, los alquileres que suben, todo. Bueno, recién veíamos una pequeña encuesta con algunos ciudadanos de nuestra ciudad que nos comentaban qué era la inflación. En algunos casos, algunos con un conocimiento claro de lo que es el proceso inflacionario, en otros estimando o más o menos dando una idea de cómo podía ser la inflación, y en algunos casos muchos ciudadanos que no tienen conocimiento de esto que es el proceso inflacionario. Pero vamos a definirlo primero, ¿qué es la inflación en términos prácticos? La inflación es un crecimiento continuo y generalizado de los precios de los bienes, servicios y factores productivos de la economía a lo largo del tiempo. Esta es la definición de inflación. Nosotros sabemos que esto perjudica no solamente, como en muchos casos hemos visto recién en la encuesta, a la parte de alimentos. O sea, la inflación, lo decía recién una vecina, se produce también en la compra de pasajes, en la adquisición de bienes y servicios, por ejemplo, aumento de luz, gas, y que no solamente queda en una sensación porque, sinceramente,
hay muchísima gente que está viviendo este proceso inflacionario que vivimos en la Argentina. Nosotros para el próximo bloque hemos preparado algunas placas para que podamos compartir juntos y poder entender más claramente cuál es el proceso inflacionario que hoy vivimos. Y como sabemos que nuestro país es cíclico y que cada 10 años estamos inmersos en un proceso inflacionario, tenemos que decir que es crónica la inflación en la Argentina y que muchas veces hay como algunos medicamentos que frenan la inflación, como la fiebre. ¿Vio cuando uno baja la fiebre, le da algún medicamento y baja la fiebre, pero en realidad lo que uno está haciendo es frenando la fiebre y no atacando la infección? Bueno, creo que el proceso inflacionario no es de ahora, no es de este gobierno, lo venimos sufriendo en el paso del tiempo y lo hemos hecho, como decíamos recién, en periodos cíclicos de cada 10 años aproximadamente. Si muchos recordamos, el primer proceso inflacionario inmediato que tuvimos fue en el 2001, cuando asumió el doctor Néstor Kirchner. A partir de ese momento salimos de un proceso inflacionario, la Argentina pudo enderezarse con las nuevas políticas económicas y hemos, durante el transcurso de su primer mandato, casi finalizando su primer mandato, sostener y salir adelante de este proceso inflacionario que nos había dejado en la anterior gestión de gobierno. Posteriormente siguió la actual presidenta de la Nación, donde pudo sostener, bueno, después sabemos lo que pasó en nuestro país. Kirchner era un referente para nuestra presidenta, por lo cual la falta, ya no como presidente, sí, pero como una persona muy de mucha capacidad para poder manejar todos estos temas económicos y que acompañaba muchísimo las decisiones a la presidenta, ha dejado de existir y ha sido realmente una pérdida muy importante para la República Argentina. Piénsenlo ustedes también en términos políticos, ni hablar en términos sentimentales, lo que significó para la presidenta no poder contar más con esa referencia importantísima del presidente Néstor Kirchner. Siguiendo con el proceso, bueno, hoy nos encontramos en la segunda gestión, ya casi llegando al término de la presidenta en los 12 años, por eso los procesos cíclicos puede ser que duren 10 o más. No hay un libro que determine que la inflación se dé cada 10 años, pero si uno hace un historial en el tiempo, se va a dar cuenta que prácticamente el proceso cíclico es ese. Cada 10 años tenemos un proceso inflacionario. Escuchábamos recién, por ejemplo, a una señora que realmente preocupada por el tema inflacionario y que comentaba, como decíamos recién, que no era solamente en el supermercado, que el proceso también lo teníamos en los pasajes, en la compra de insumos, por ejemplo, electrónicos, bueno, porque mucha gente a veces se basa solamente, ¿por qué se basa solamente en los alimentos? Le voy a dar otro dato muy interesante. En la práctica, la evolución de la inflación se mide en la variación del índice de precios al consumidor, el famoso IPC, índice de precio al consumidor. En el próximo bloque vamos a estar acompañándolo con algunas placas para que usted pueda entender más cuál es este proceso inflacionario, por qué sucede esto aquí en la Argentina, qué es lo que nos va a pasar, tratar de ver cuáles van a ser las pautas a futuro en el corto y en el mediano plazo. Como decíamos en el programa anterior, nosotros tenemos que medimos nuestros procesos en mes, trimestre, semestre y anual. Bueno, ya pasamos el primer trimestre del año. Ya dimos la inflación en el programa pasado de nuestro primer trimestre y explicamos qué era lo que sucedía. Vamos a ver qué pasa en el próximo bloque con estas placas que vamos a estar acompañando para que usted pueda seguir comprendiendo qué es el proceso inflacionario en la República Argentina. Ya volvemos. Bueno, recién hablábamos de los efectos negativos de la inflación. Vamos a acompañar con algunas placas para que ustedes puedan, como recién decíamos, comprender un poquito más, y hemos preparado algunas placas para que puedan entender cuáles son los efectos negativos de la inflación, que incluye la disminución del valor real de la moneda. Si nosotros tomamos en cuenta qué se podía hacer con 100 pesos, por ejemplo, hace 2 años, qué se podía hacer con 100 pesos en el supermercado hace un año
y qué es lo que hoy se puede hacer con 100 pesos, nos vamos a dar cuenta qué es lo que sucede en la inflación. Acá en este gráfico recién estábamos viendo el proceso simbólicamente de lo que podía suceder, ¿no? Es muy comentado por todo el mundo. Yo hace un par de años atrás con 100 pesos llenaba un carrito. Bueno, hoy sabemos que ir al supermercado con 100 pesos lamentablemente nos alcanza para llenar una bolsa de supermercado y gracias. Y a veces con temor. Le voy a contar algo para que rompamos un poco el hielo de esta charla y cuáles son los efectos de los procesos inflacionarios. ¿Se acuerda cuando uno tomaba un taxi y le preguntaba al taxista, ¿puedo subir con 100 pesos? ¿Tendrá cambio para llevarme con 100 pesos? Bueno, ¿sabe cuál es la pregunta de hoy cuando uno sube un taxi? ¿Hasta dónde me lleva con 100 pesos? Porque a veces uno duda si esa plata alcanza para moverse de un lugar a otro. Estos son los procesos inflacionarios. En otra placa que tenemos, para que ustedes puedan ver, antes de ir a esta próxima placa, yo les quiero agradecer a las personas que ya nos están consultando vía Twitter y Facebook sobre temas que están relacionados a la inflación y voy a leer dos de ellos nada más para que después lo podamos desarrollar más adelante. Una de las preguntas dice, ¿la inflación afecta a los precios cuidados? Ahora lo vamos a comentar, para no perder el hilo de lo que estábamos charlando. Y otra de las preguntas es, ¿están equiparados las paritarias en relación a la inflación más allá de los números oficiales? Bueno, hace muy pocos días la Municipalidad de Ushuaia tuvo con su sindicato una situación muy particular con respecto a estar de acuerdo en el monto definido con respecto a cuánto iba a ser el aumento, pero no en el orden o cómo se iba a desarrollar ese aumento en el transcurso del año. ¿Qué fue realmente lo que planteó el intendente de Ushuaia? Le dijo, bueno, nosotros hacemos una pauta para todo el año y lo que tenemos que tener en cuenta es que va a haber una cláusula que yo creo que exista o no exista, realmente después se va a tener que tenerse en cuenta para aplicar, que ante cualquier proceso, cualquier disparo de la inflación de acá a estos próximos meses, cualquier sindicato va a tener que sentarse de vuelta con la patronal para negociar. Y esto lo saben los sindicatos, y lo saben los empresarios, y lo saben también quien ocupa hoy algún cargo gubernamental y tiene el compromiso de llevar adelante estas negociaciones. Sin duda que va a ser así. O sea, uno puede proyectarse en el año para ver cuál es una pauta anual para poder tener, porque es real que uno no puede en números prácticos estar mes a mes modificando las pautas salariales. No puede porque hay una estructura administrativa, financiera dentro de un organismo, dentro de una empresa donde uno hace una proyección de lo que puede gastar en salarios, cuál es el porcentual máximo que puede elevar a esto y bueno, y de acuerdo después a los ingresos que va recibiendo, sabiendo si puede haber algún reacomodo con respecto a este proceso que decimos inflacionario en lo que tenga que ver la variación de los salarios. Hoy por hoy se está planteando esto, veremos en el transcurso de este mes que viene, el próximo mes, cuando lleguemos al primer semestre, que va a ser al final de junio, si lo que se pudo negociar en principio de año, el mes pasado y este mismo mes, con los sindicatos a nivel provincial, a nivel municipal o a nivel nacional, se lleva adelante. Continuando con esto, vamos a ir a otra placa que nos va a hablar de otros de los efectos o algunos otros de los efectos. Nosotros cuando hablamos de oferta y demanda, sabemos que cuando disminuye la oferta y aumenta la demanda, también hay un proceso inflacionario. Y que la oferta y demanda tendría que ser libre, porque esto es lo que marca la ley en los mercados. Si la oferta y la demanda es libre, seguramente lo vamos a poder sacar adelante sin ningún tipo de problema. Esto de tener precios cuidados en particular, a mí me parece que no le hace mucho beneficio a la Argentina, si bien establece un rango de productos que no permite y que la gente pueda estar controlando para que puedan tener acceso a un producto donde se mantenga el precio. Pero ¿qué está pasando con el resto de los productos? Esa es la pregunta que nos hacemos. Vamos a ir a una placa más para así ir cerrando el tema y que puedan ustedes seguir comprendiendo esto que hablábamos recién de los procesos inflacionarios. Esta última placa que vamos a ver ahora, que tiene ítem, algunos ya lo hemos evaluado, por ejemplo, que son los efectos de la inflación, efecto negativo, el desaliento al ahorro. Seguramente que nadie va a querer ahorrar cuando nosotros sabemos que día a día estamos perdiendo el valor adquisitivo de nuestra moneda.
disminución del valor real de la moneda, era lo que explicábamos recién con el carrito, que es lo que nos pasa cuando vamos al supermercado, que sabemos que cada vez el valor del billete nos rinde muchísimo menos. Desaliento a la inversión, porque quien construye, quien hace, fabrica, tampoco está en condiciones hoy de lanzarse a un proyecto para poder después ponerlo en el mercado, porque también tiene sus dudas. O sea, el efecto este no es solamente para la comunidad, es también para los empresarios. Los efectos positivos, también frena la recesión, otro de los efectos de la inflación. Y bueno, y nosotros tenemos que entender con estos puntos que hemos planteado aquí, tratando de explicar sintéticamente, es un tema muy complejo, yo no lo quiero llevar a la complejidad porque lo que a mí me interesa es que en todos los hogares puedan comprender un poco más de qué es lo que pasa con los procesos inflacionarios. Créame que nosotros vamos a estar a la espera, hay muchas medidas que se están evaluando a nivel nacional y que van a tomar prontamente conocimiento público, que va a ser, por ejemplo, el tema de este nuevo decreto, que lo vamos a tratar más adelante en otro programa, que mandó la Presidenta de la Nación al Congreso para que puedan evaluar y se plantea la posibilidad de la disminución. Es un tema que lo vamos a debatir. Me ha llegado ya el proyecto original, gracias al legislador Juan Carlos Arcando, que me ha alcanzado el proyecto original presentado en el Congreso de la Nación, con esta disminución de aportes para más de 290.000 pymes, con una inversión del Estado Nacional de casi 4.100 y pico de millones de pesos por año, para que podamos tener esta posibilidad de que aquellos empresarios que hoy por hoy están en negociaciones en paritarias y que han aumentado los salarios, no tengamos una carga impositiva tan grande como es la que tenemos nosotros hoy por hoy, que vamos casi en el orden del más del 40%. Estos van a ser temas de debate para el próximo programa. Recordemos, siempre estamos abiertos para que ustedes nos puedan y se puedan comunicar con nosotros. Yo estoy diariamente en nuestra ciudad, me muevo por el centro de nuestra ciudad. Cualquiera que se quiera acercar a consultarme, no dude en hacerlo. Y vamos a plantear para el próximo programa créditos personales. ¿Cómo hay que tomar un crédito personal? ¿Cuáles son las tasas de interés que hoy se están cobrando? En algunos casos, sorprender, día a día nos sorprendemos, por ahí es una palabra que yo utilizo mucho, pero no dejo de sorprenderme, sinceramente. Hoy a la mañana o ayer, Longobardi a nivel nacional dijo que hay algunos bancos que están ya cobrando casi el 90% de interés anual para un préstamo personal. Yo le voy a traer datos de lo que se está cobrando aquí en nuestra provincia, entidades privadas y entidades públicas con los créditos personales. Muchísimas gracias por todos. Les deseo a todos los trabajadores el día jueves 1 de mayo que pasen un día excelente, muy feliz Día del Trabajador para todos los trabajadores de nuestra provincia y ojalá que el trabajo, que es lo que nos dignifica, nos pueda sacar adelante y que prontamente podamos estar disfrutando de esta Argentina tan grande. Muchas gracias. Nos vemos el miércoles próximo.